Hola chicos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar la estrategia del caracol para armar una secuencia. Entonces, para formalizar esta secuencia, lo primero que tenemos que hacer es trazar un triángulo rectángulo de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, tenemos 1 centímetro de lado por 1 centímetro de ancho. Trazamos, mantenemos nuestra medida y trazamos un triángulo rectángulo central. Luego de trazar nuestro triángulo rectángulo, entonces vamos a utilizar una escuadra, por eso pedí una escuadra. Si no tenemos una escuadra, entonces trabajamos buscando de tal manera que nos quede un triángulo rectángulo. La escuadra nos ayuda a formalizar el triángulo rectángulo. Entonces miren, si ustedes ven, la hipotenusa se va a volver uno de los lados y nuevamente trazamos de ladito 1 centímetro al punto. 1 centímetro. Y trazamos nuestro triángulo rectángulo, segundo triángulo rectángulo. Nuevamente, con la ayuda de nuestra escuadrita, volvemos a formalizar que nuestra hipotenusa sea nuestro ángulo de 90 grados, sea uno de los lados del triángulo, y nuevamente mantenemos 1 centímetro de base y cerramos nuestra hipotenusa nuevamente para formar el tercer triángulo rectángulo. Ya ven cómo va tomando forma nuestra estrategia del caracol. Es nuestra estrategia del caracol. Vamos a obtener un caracol en esta secuencia. Nuevamente, entonces, ubico la escuadra de tal forma que se forme el ángulo de 90 grados, el triángulo rectángulo, para poder trazar. Es muchísimo más sencillo con una escuadrita. Y si no, por favor, trate de que se conserve el manejo del ángulo de 90 grados y también traten de que la medida del lado de base sea siempre 1 centímetro para no perder la forma, para que el caracol no se cierre. Y si no, el caracol se cerraría totalmente y no nos va a quedar. La escuadrita que estoy usando pues tiene una puntita dañada, toca tener mucho cuidado con eso porque se nos puede generar un problemita en las rectas. Bueno, sigo trazando 1 centímetro de base, mantengo mi centímetro de base, mantengo la formación del ángulo de 90 grados con la hipotenusa y trazo. Como ven, ya va quedando mi caracol. Estoy trabajando con un colorcito multicolor para que de una vez como que me le vaya dando vida a mi caracol. Si de pronto no tenemos colorcitos a la mano, entonces lo hacemos con lapicito y luego lo decoramos para que les quede bien hermoso. Nuevamente mantengo la medida de 1 centímetro sin que se me... buscando que siempre se me forme un triángulo rectángulo en la figura. Ven cómo va creciendo el caracol, va aumentando sus posiciones hasta obtener una buena figura. Vamos a hacerlo muchas veces, vamos a hacerlo alrededor de 10, 12, 15 veces, de tal manera que nuestra figura ya tome una forma. Cuando ya tome una forma, dejamos de hacer la construcción y entramos a matematizar nuestra construcción de la estrategia del caracol. Es una estrategia muy interesante. Tengo problemas con la escuadrita porque tiene una puntita que no está quedando muy recta. Tengo que linealizar un poquito acá para que mejore mi figura. Como ustedes ven, ya la hipotenusa va tomando un mayor tamaño. Claro, ya tiene que abrir para empezar a cerrar nuestro caracol. Como lo van viendo, como van viendo nuestra figurita. Nuevamente mantengo mi regla, mantengo mis 90 grados. No olviden nunca mantener la estrategia de formar un triángulo rectángulo. Ese es el secreto de hacer esta figura, de que siempre nos quede un triángulo rectángulo. Construimos acá y trazamos.
La idea es llevar nuestra figura hasta el final. Nuevamente ángulo de 90 grados. Trazo un poco acá. Tratando de mantener la linealidad. Traten de que su escuadrita esté un poco más derecha, porque si no, no nos queda un triángulo rectángulo y la figura se puede deformar. Ahí lo llevo. Nuevamente busco mi triángulo rectángulo. Siempre busquen encontrar un triángulo rectángulo. Bueno, entonces yo voy a dejar la construcción hasta este punto. En la imagen, en imágenes de la clase, estaré mostrándoles cómo quedó finalmente mi caracol. Ustedes que son más estrategas les va a quedar muchísimo más hermoso que el mío. Y vamos a matematizar la experiencia. Entonces por ahora llevo unas posiciones puestecitas. Entonces dentro de las posiciones llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La idea es terminarlo hasta que cierre completamente. Entonces para matematizar nuestra estrategia del caracol había previamente construido una tablita y aclarado cómo se trabaja. Entonces tenemos las primeras 6 posiciones. ¿Qué está pasando en nuestras posiciones? Primero pues tomamos una medida de lados 1 y 1 centímetro. 1 y 1. La idea es que ustedes construyan uno de lado 1 y 3, 1 y 3, manteniendo a 1 siempre constante. Entonces, como la base siempre se mantiene constante de 1 centímetro, entonces, y la hipotenusa del primer triángulo se vuelve el lado del segundo, entonces haciendo teorema de Pitágoras tenemos que raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a la raíz de 3, que si yo lo mantengo en términos de posiciones, entonces me daría la transformación 2 más 1, 3, que es el mismo 3 que estamos obteniendo de hipotenusa. Ahora, como ese raíz de 3 se vuelve el lado del siguiente triángulo, entonces raíz de 3 al cuadrado más 1 porque estamos manteniendo la base constante de 1. Entonces, de esta manera, entonces nos daría, al elevar al cuadrado, cancelar, nos daría 3 más 1, 4, raíz de 4. Que si la transformamos, entonces nos da 3 más 1, 4, ¿cierto? Manteniendo el 1 constante que mantenemos de base. Nuevamente, entonces ahora raíz de 4 es uno de los lados, 1 que es la constante, entonces tenemos raíz de 4 al cuadrado, se cancelan, 4 más 1, 5, raíz de 5. En términos de las transformaciones, entonces 4 más 1, 5. Y así sucesivamente, buscando que una generalidad, cómo es el comportamiento de las transformaciones en nuestra estrategia de caracol. Entonces nosotros vemos que tenemos una posición que está cambiando, que la vamos a llamar n, esta variable, que es la variable posición, la vamos a llamar n, una constante que se mantiene punto a punto, que es 1. Entonces la generalidad que nos permite determinar cómo se comporta el lado, el nuevo lado en la estrategia de caracol, es raíz de n más 1. También podemos generalizar el área. Entonces para generalizar el área tenemos base por altura sobre 2. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. La base que estábamos manteniendo en la posición 1 es 1. La altura es la que está cambiando de alguna medida. Entonces en este caso tenemos 1 por 1, 1 sobre 2, entonces un medio. La primer área que nos muestra el triángulo es un medio. La segunda área que nos mostraría entonces base por altura sobre 2, base 1, altura raíz de 2, porque es la hipotenusa del primer triángulo. Entonces quedaría raíz de 2 medios. Y así sucesivamente, raíz de 3 medios, raíz de 4 medios, raíz de 5 medios. Entonces, si vamos a generalizar área, entonces para generalizar área tenemos nosotros que esto es igual a raíz de n medios. ¿Listo? Entonces nos vemos en clase para que ustedes construyan su estrategia del caracol con una medida de 1, 3. Ya nos vemos.